Gloria a Dios. Bueno, este pasaje, bueno, yo me había compartido un poquitín, ¿no es cierto? Creo en la prédica anterior. Y la verdad que me quedó, ¿no? Entonces dije, orando, y la verdad que iba a predicar otra cosa, ¿no? Pero bueno, siempre uno, no sé si lo saben, ¿no? Pero un predicador no debe predicar lo que uno quiere, ¿no? Sino lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso, al momento de preparar una prédica, uno tiene que empezar a orar, y por lo menos yo lo hago, ¿no? Y empezar a preguntarle al Señor, Señor, yo quiero esto, pero ¿qué querés que yo hable? ¿No es cierto? ¿Qué es lo mejor para tu pueblo? Porque siempre lo digo esto, ¿no? Muchas veces uno puede pensar, ¿no? Al pueblo de Dios o a esta congregación le hace falta esto, pero el que realmente sabe lo que le hace falta a su iglesia es el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Él es el que sabe quién va a venir, quién va a faltar. ¿Usted sabe eso o no? ¿Sí? ¿No? Y Dios es bueno, ¿no? Y hoy es tan bueno que incluso algunos después lo van a escuchar a la prédica grabada, ¿no? Porque eso nos dejó la pandemia también, algo bueno, o no sé si tan bueno, porque algunos se ponen muy cómodos ahora, ¿no? Y dicen, bueno, después lo escucho la prédica grabada, ¿no? Que bueno, yo digo, aunque sea, que sea así, amén. Pero bueno, entonces el Señor me guió de vuelta, porque la verdad que yo me había quedado la otra vez con esto, pero pensaba preparar otra cosa, pero el Señor me trajo de nuevo, ¿no? Para la historia, y ya específicamente, ¿no? La historia de este hombre, ¿no? Si bien nosotros tenemos el título del joven rico, ¿no? Y después se menciona un joven en realidad, aparece en el Evangelio de Mateo, aparece en el Evangelio de Lucas también, y habla de un hombre, ¿no? De un hombre. Entonces, una de las cosas que me impactó siempre, ¿no? Particularmente acá en Marcos, ¿no? Que aparece este hombre, ¿no? Dice que aparece, ¿cómo entra, ¿no es cierto?, ante la presencia del Señor. No aparece caminando, nadie lo invita. Dice la Escritura que vino uno corriendo. ¿Me está escuchando? Corriendo. ¿Usted se imagina que entra uno corriendo por ahí? Y como están las cosas ahora, más de uno se exaltaría, ¿no? Capaz que el hermano Matías se le cruza, lo bloquea ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Le salta. No sé si me entienden. O sea, sería algo impactante. Bueno, en esa época también seguía siendo impactante, y tengamos en cuenta que cuando ocurre esto, hermano, había una multitud alrededor de Jesucristo, ¿no? Antes de esto ocurre la bendición de los niños, ¿no? Que el Señor dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, todo esto. Hay una multitud alrededor, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero sin embargo, en medio de esa multitud aparece un hombre corriendo, ¿sí?, hasta Jesucristo. ¿Y qué hace? Dice que se hinca, o sea, se arrodilla delante de Jesús. Dígame si no es un impacto visual, no es un impacto, o la gente que habrá estado ahí habrá dicho, ¿qué le pasa a este loco? ¿O no? Digo, sería lo normal, ¿no es cierto? Lo que uno puede pensar. Y llega a ese lugar. Entonces yo me ponía también, primera cosa que se me ocurría, ¿no? ¿Está bien hacer eso? ¿O está mal hacer algo así, ¿no? En una reunión o de repente delante de tanta gente y que esté Jesucristo. ¿Sabe que a mí me hizo acordar justamente, ¿no?, a un joven, ¿no?, que había aceptado a Cristo, ¿no?, y que llega a la iglesia y que de repente cuando escuchaba las prédicas ya no era tan nuevito, ¿sí? Tenía quizá un año y medio, pero cuando escuchaba la palabra de Dios y cuando sentía que ese mensaje era para él, o que Dios le estaba hablando de alguna manera, ¿sabe qué hacía? Estando en el fondo, estando donde fuera, venía corriendo y se postraba ahí en la plataforma. Se postraba ahí. ¿Sí? Más de una vez el pastor se asustó, ¿viste? Porque de vuelta, imagínate, yo ahora veo uno que viene corriendo por acá y no sé qué va a pasar. Y más de una vez el pastor se pegó flor de susto, ¿no? Pero venía ese joven corriendo y se postraba y se arrodillaba aún antes de que terminara la prédica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sentía que Dios le estaba hablando claramente y específicamente a su vida. Y no le importaba a la gente, no le importaba a su familia, no le importaba absolutamente nada. Y uno lo puede mirar y decir, bueno, pero ¿qué pasó?
Porque muchos, y he visto muchos que han hecho la misma cosa, hermano, durante años lo he visto. Pero ¿sabes cuándo vale esa acción pública? ¿Está mal? Yo digo, no está mal. No está mal si después, cuando salís de la iglesia, cuando salís de escuchar la prédica, tu vida o en tu vida cotidiana seguís respaldando los principios de Dios. ¿Me está escuchando? Porque acá somos todos, antes decían algunos hermanos, somos todos Carlos Anacondia, somos todos Gigi Ávila, somos todos unos predicadores, ¿no? Pero el tema es cuando salimos afuera y vamos a la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? En este caso particular, este joven hacía eso y lo hizo durante años, ¿no? Y no le importaba nada. ¿No? Y algunos decían, este está loco, su familia decía, pero, aún cristiana, ¿no? Decía, pero ¿por qué haces eso? Pero ¿sabe lo que pasaba? Que realmente sentía que Dios le hablaba y no le importaba nada, ¿no? Entonces yo digo, no está mal, ¿sí? Está mal si solamente lo haces delante de la iglesia y es un momento que lo haces delante de los demás y ahí se cumple la palabra, ¿no? Porque dice que a algunos les gustaba hacer oraciones en público, les gustaba figurar delante de los demás, que también los vi, porque lo hacían en la iglesia, algunos se tiraban, pero así de panza, ¿viste? Por lo menos se quedaba y se ponía a orar ahí, otros se tiraban de panza arriba, ¿viste? Y después, nada que ver, un desastre. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, este hombre joven, ahora vamos a aclarar, era un hombre joven, ¿sí? Hizo eso, hacía, no lo dudó, obviamente creía en Jesucristo, lo escuchaba hablar, lo escuchaba enseñar y sentía que Dios le hablaba. Y cuando Dios le hablaba, él se movía de esa manera, no le importaba nada. El mundo no existía para él. Y de vuelta me ponía a pensar y de vuelta meditando, ¿está mal hacer eso en la iglesia? Algunos pastores que se escandalizan por ese tipo de cosas, ¿no? Pero decime, ¿dónde dice en la Biblia que no lo podés hacer? Porque si vamos a hacer base en la Biblia, bueno, tengamos que vengan y me digan, bueno, está el versículo dice, y no harás esto en el culto. No existe, ¿sí? O como algunos que, por ejemplo, dicen, gloria a Dios, aleluya, ¿no? ¿Sí? Está mal gritar, o que alguno grite aleluya, gloria a Dios en medio de una reunión. ¿Está mal? ¿Está mal? No está mal. ¿Sí? De vuelta, no está mal. Y justamente te digo, ¿no? Yo sé, en la reunión de hombres, en la parte de la meditación, no sé cómo salió el tema, ¿no? Que cuando cantamos, ¿no? Yo le contaba a los hermanos que a mí, yo ya estaba en la iglesia, a veces estaba Cristo y estaba ayunando, estaba orando, pero un día en un anexo, éramos 5, estaba el pastor también, me acuerdo, y la prédica, hasta el día de hoy me la acuerdo. ¿Y sabes por qué me la acuerdo? Porque ese día el Señor me llenó de su Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál era? La prédica, el mensaje de esa noche, que Dios quiere la alabanza de su pueblo. O sea, que abramos la boca y cantemos, ¿sí? Y yo hasta ese momento, ¿sí? Venía, ¿no? Orando, ayunando, todo bien, pero a la hora de cantar estaba haciendo mímica. ¿Sabes lo que hace mímica? Bueno, ¿sí? Y yo hacía eso. Y yo le contaba a los hermanos que bueno, pero sin embargo, yo antes de venir a la iglesia, estando en recitales heavy metal, yo gritando, ahí yo me subía, yo era de lo que me subía arriba con el cantante, qué sé yo era de eso, Y después en la esquina con los pibes me pedían que canten los temas que nosotros, justamente de los grupos que nosotros íbamos a ver. Y yo cantaba, no tenía ningún problema. Pero en la iglesia, ¿what? ¿Me está escuchando? Y sabe que me ponía a pensar también, digo, ¿está mal? No está mal, porque Dios pide la alabanza de su pueblo. Dios dice, Jesucristo dice, la palabra dice que el Señor quiere frutos de labios que glorifiquen su nombre. ¿Qué son frutos de labios? Que hables, hermano, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero Dios sabe lo que yo te... Bueno, pero cuando Dios te pide la alabanza, te pide la alabanza. Y a mí me pidió ese día la alabanza. Y era lo que me faltaba. Y mientras escucho la palabra, me acuerdo que el pastor empezó a cantar Cristo en la peña de Oré, que está brotando agua de vida, saludable. Bueno, y empecé a cantar. Y ahí abrí mi boca. Y cuando abrí mi boca, hermano, y empecé a cantar, yo cantaba más fuerte que todos los demás. Éramos 5. ¿Sí?
Y mientras cantaba y empecé a levantar mis brazos, todo, le digo, yo tenía me acuerdo hasta el día de hoy, pelo largo, tenía unos collares acá, tenía una cruz, tenía el símbolo de la vida, tenía una calavera todavía acá en mi cuello, ¿sí? Porque yo así estaba, una remera manga, o sea, sin manga, ¿no? Con todo un cementerio acá que decía Metallica, cinturones con tacha, ¿no? Pantalones para echar, botitas topper, así estaba, y levanté mis manos, ¿no? Y empecé a cantar esa canción, y cantaba más fuerte que todo. Pero mientras hice eso, ¿sí? Pude ver con los ojos cerrados, mientras le cantaba al Señor, pude ver los cielos, ¿no? Abiertos y ángeles observando hacia abajo. Y fui lleno del Espíritu Santo. Sí, hermano, soy pentecostal. Soy de origen pentecostal. Y creo en todas esas cosas y lo experimenté en mi propia vida. ¿Me está escuchando? Y de ahí en más, ¿pero por qué? Porque escuché la palabra y obedecí a la palabra en el momento y recibí esa bendición. Y ahí toda la lucha que tenía, porque ¿cómo llegué yo ese día ahí? ¿Sabe qué lucha yo estaba teniendo? Justamente, Señor, no puedo seguir, tengo tentaciones, tengo lucha, yo ya está. O me das algo más, o no sé, ni sabía qué estaba pidiendo. Pero hermano, la palabra misma dice que nosotros a veces no sabemos cómo oramos cuando el Espíritu ora, pero el Señor sabe muy bien lo que nos hace falta. Entiende perfectamente, ¿sí? Y yo necesitaba el poder del Espíritu Santo para vencer. Si no, yo de ahí más, y creo sinceramente, le compartí a los varones el viernes, yo creo que nunca más hubiera pisado una iglesia evangélica. ¿Sí? Y eso lo necesitaba, y Dios lo sabía, y lo derramó sobre mi vida en ese momento. Amén. Y bueno, yo ahí, qué sé yo, ¿no? Y el Señor me llenó ese Espíritu Santo. Por eso digo, hermano, no hay problema. Dios no tiene problema de cómo vengamos vestidos, no. Yo digo, yo llegué así, y así el Señor me llenó de su Espíritu Santo. Y empecé a glorificar a Dios. No hablé en lengua, empecé a decir, gloria a Dios, aleluya, no sabés. Y los hermanos estaban locos, ¿no? Y de ahí el más. Y era por acá cerquita, por acá atrás. Y de ahí ya salí totalmente transformado. Y de ahí el más, nunca más pude dejar de adorar a Dios, nunca más pude dejar de congregarme. ¿Me está escuchando? Pero eso se busca, eso se anhela también, ¿no? Entonces, por eso digo, no está mal, si querés glorificar a Dios, y en particular acá o en donde sea, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Digo, ¿cuántas veces, no sé, mirando un partido de fútbol, algunos se transforman? ¿Usted vio alguno? Se ponen locos. O no sé, o si empiezan a hablar de su partido político favorito, ¿no? Y levantan la voz, pero para decir aleluya, gloria a Dios, no pasa nada. O para cantarle al Señor, no me sale. Entonces, hermano, tenemos que empezar a mirar un poquito de qué se trata o qué problema estamos teniendo realmente, ¿no? Porque es así de simple. O sea, Dios, hermano, yo algo que aprendí es así, Dios no es complicado, Dios es muy claro. Entonces, si para una cosa podemos manifestarnos tranquilamente, ¿qué pasa con lo demás? Entonces nos tendría que hacer pensar un poquito, ¿no? Y orar y ver qué realmente nos pasa. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Y a su nombre. Bueno, entonces, esto me hacía recordar estas situaciones, ¿no? Y a mí mismo, me acuerdo cuando empecé a glorificar a Dios, bueno, le digo, yo me paraba a cantar y a adorar a Dios, y mi familia, que en esa época era mi esposa, nada más, y mi hijo, y bueno, cuando me quería acordar estaba solo, me dejaban solo, los hermanos como que se me alejaban, ¿viste? Porque decían, este está re loco, ¿no? Y yo estaba glorificando a Dios. Amén. Estaba alabando a Dios. Y eso es bíblico también. Y es bueno que lo entendamos. Porque digo, si podemos levantar la voz para otra cosa, pero no podemos elevar la voz para exaltar al Señor, estamos en algún tipo de problema. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Bueno, vemos, como dije, lo importante, ¿no? Es que ver qué ocurre después, ¿no? Porque si no es solamente una manifestación pública que quizás estamos llamando la atención y nada más. El tema es que después vivamos, ¿no es cierto? Y nos aferremos a los principios de Dios. Ese es el punto. O sea, por eso digo, no lo veo para nada mal, ¿no? Bueno, en otros, como dije, acá aparece el título de joven, no aparece como joven acá.
Luego dice, bueno, y el joven, algo así, en otros de los evangelios, ¿no? Como Mateo y Lucas. Pero podemos decir que era un hombre joven, ¿no? Porque digo yo, ¿cuántos alguna vez vieron un joven rico? ¿Algunos conocen a un joven rico? Acá tenemos un montón de jóvenes. ¿Alguno es rico? O sea, ¿tiene plata? Bueno, yo nunca conocí a un joven rico. Jovencito, ¿no? O sea, a no ser que tenga una herencia de sus padres que ya eran ricos, o que se haya ganado la lotería o algo por el estilo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero no hay. Por eso vemos que en realidad era un hombre joven, pero que era rico, o sea, ya tenía, ¿no?, una cierta trayectoria. En otra, creo que en Lucas aparece y dice que era un principal este hombre. Era un hombre principal, dice, o sea, ya tenía una trayectoria. Otras Biblias dicen que era un líder religioso, ¿no? Este hombre joven, ¿no? Era un líder religioso. Bueno, no está claro eso, pero por eso también lo aclaro, porque la idea de un joven rico a veces es medio, ¿no? Medio romántico, digo, ¿no? Pero no. Bueno, y dice la palabra que estamos viendo, ¿no? Que bueno, este hombre, o sea, la situación que sea, podemos creer que si era un líder religioso, obviamente conocía la palabra y bueno, ya tenía una trayectoria, ¿no? Y este hombre, como dijimos, llega, se arrodilla delante de Jesús, ¿no? Y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le hace una pregunta tremenda. ¿Cuántos se preguntaron alguna vez, cómo hago para heredar la vida eterna? Bueno, casi todos cuando escuchamos el mensaje de Cristo, ahí descubrimos eso, ¿no? Algunos por ahí ni nos importaba eso. Y otros por ahí tenían alguna duda y decir, ¿y qué va a pasar el día que me muera? ¿O cómo es la cosa? Bueno, este hombre, a pesar de que si era un líder religioso, conocía la Escritura, y vemos después que sí, ¿no? Él tenía duda de la vida eterna, de cómo recibir la vida eterna. Y si Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Bueno, es otro tema también, ¿no? Y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y en otro de los evangelios agrega, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En otro de los evangelios que mencioné, aparece eso. ¿Y qué le dice él, no? O sea, fíjese que Jesús le menciona los mandamientos de vuelta. La otra vez hablamos de 2 mandamientos de Jesús. Ahora estamos hablando de varios mandamientos que Jesús es la forma en que le responde a este hombre, ¿sí? Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, lo hice desde mi juventud, o sea que no era tan joven, o sea, de vuelta, ¿no? Era un hombre joven, ¿sí? Que en esa época, no sé, por ahí 60 años era un hombre joven. Así que tenemos para rato nosotros. Nadie dice amén, nadie dice gloria a Dios, aleluya, hermano, por favor. Y qué tremendo, ¿no? Y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Y la respuesta, después lo que viene, ¿no? Dice, entonces Jesús, al escuchar esta respuesta, mirándole, le amó, ¿no? Y a mí yo la otra vez lo compartí de pan y me quedé enganchado ahí. Qué lindo, ¿no? Que Jesús te mire y te ame. Yo no sé, a mí por lo menos me impacta, ¿no? Dice, y le amó, y le dijo, bueno, y ahí empieza a decirle otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces de vuelta meditaba en esto, ¿no? Que muchas veces habla, a uno no le gusta, ¿no? Cuando yo digo que a nosotros nos enseñaron muchas veces que Dios ama al pecador, ¿no? Yo lo cuento, bueno, por ahí acá ya no, pero nosotros de donde venimos nos enseñaban que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador, ¿no? Y siempre lo cuento yo, y a mí la verdad fue una de las primeras, para mí era un versículo, yo pensaba que era un versículo bíblico y me quedó y me encantaba. ¿Por qué? Y porque yo era un re pecador. Entonces yo decía, qué bueno que era Dios, yo era un pecador, pero Dios me amaba igual, qué lindo, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? Y fui creciendo, ¿no? Y empecé a predicar también, y yo le decía a todo el mundo lo mismo, ¿no? En la oportunidad que tenía le predicaba a alguno y le decía, pero bueno, viste, no importa, porque Dios aborrece el pecado, pero Dios te ama, porque Dios ama a los pecadores, le decía yo. Bueno,
Hasta que empecé a predicar, imagínate, y me encantaba, 2 por 3 metía ese supuesto versículo, lo metía en mis prédicas, ¿no? Y me encantaba, ¿no? Y después fuimos a la radio, íbamos a la radio nosotros, y ahí de vuelta lo tiramos, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿eh? No importa si sos asesino o violador, Dios te ama, le decíamos. Y contentos nosotros, creyendo que estábamos transmitiendo el mensaje de Dios, ¿no? Un día, ¿no? Ni había empezado el seminario todavía, así que para aquellos que dicen, porque tiene seminario, no, olvídate, todavía no había empezado el seminario. Pero empecé a querer respaldar mi prédica con versículos bíblicos, ¿sí? Y digo, bueno, voy a buscar ese versículo que tanto me encanta. Y empecé a buscar, a ver que Dios mal pecador, y ¿sabe qué? Jamás lo encontré, todavía lo sigo buscando. No existe, ¿sí? No existe. Todo lo contrario, empecé a buscar pecador, y decía, hay juicio sobre la casa del pecador, hay condenación sobre la casa del pecador, hay desastre sobre los hijos del pecador, pues no sabés. Me pegué un susto, hermano, yo dije, y yo, ya hacía como 2 años que venía anunciando esto, y digo, ¿dónde está? Encima voy y le digo a mi pastor, le digo, ¿dónde está el versículo ese? Y me dice, qué sé yo, no me diga que no está, me dice. Yo me cansé de buscarlo, pastor, no lo encuentro. Sí encontré que Dios aborrece el pecado, pero la parte que Dios ama al pecador no lo encontré, pero me cansé de buscarlo y no lo encontré. Y se me desarmó toda una estructura, ¿no? Pero después fui entendiendo, ¿no? Que muchas veces nosotros repetíamos como loro, ¿no? Cosas que nos enseñaron y que no existen en la Biblia, ¿sí? Lo que sí, bueno, por la duda lo dijo claro, Dios no ama al pecador, ¿sí? Pero cuando Dios dice, de tal manera, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice mundo, no dice pecador. Y se refiere a su creación en ese pasaje, ¿sí? Se refiere a su creación. ¿Está claro? Cada vez que aparece el mundo en la Biblia, y en particular en el Reina Valera, que aparece así, bueno, tiene diferentes traducciones, ¿no? Recuerden que esto fue escrito en griego. Bueno, se refiere a su creación. Y Dios no creó a Adán y Eva en pecado, ¿sí? Ellos después pecaron. Entonces, lo que hace Dios dice, de tal manera amó Dios a su creación, que envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para darle la oportunidad a su creación de que se pueda arrepentir y pueda tener salvación, pueda tener vida eterna. Como este hombre le preguntaba a Jesucristo. ¿Me está escuchando? Amén. Y cuando creemos en Jesús, ahí recién y aceptamos a Jesucristo, la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ahí recién nos hacemos acreedores de todo el amor de Dios sobre nosotros. Y ahí sí, Dios no. Podemos decir, Dios me ama. ¿Ah? Amén. Bueno, dejando claro este punto, ¿qué encontramos acá? Me impactó porque digo, tantas veces hablamos de que Dios ama al pecador y nunca dijimos que Dios ama al justo. Nunca dijimos que Dios ama a los que guardan los mandamientos de Dios. A nosotros no nos enseñaban eso. Y después de que este muchacho le dice, yo he guardado esos mandamientos, Señor, desde mi juventud, ¿qué ocurrió? ¿Qué encontramos acá? Jesús lo miró y le amó. Otras versiones dicen, lo miró y lo amó profundamente. Entonces tenemos que tener claro de que Dios ama a los que guardan los mandamientos, ¿sí? Porque en un momento parecía que Dios amaba más a los pecadores que a los que lo obedecían. Es una locura y no es así. Y acá lo vemos de vuelta. Entonces Dios ama a los que son obedientes a su palabra. Jesús los mira con amor. A todo el resto de la humanidad nos da la misma oportunidad de arrepentirnos. Si nos arrepentimos nos hacemos acreedores de su amor. Pero constantemente el Señor mira con amor a aquellos que guardan los mandamientos. Tenemos otro ejemplo, el mismo Jesucristo. Cuando se bautiza, que no tenía por qué bautizarse porque era un bautismo de arrepentimiento, dice la Escritura que él hace ese acto con Juan el Bautista, no, que Juan el Bautista no lo quería bautizar porque lo reconoció quién era, ¿no? Que al que él iba a bautizar era más santo que él, ¿no?
Y él reconoce eso y dice la palabra que en el momento que Jesús se bautiza se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Sí? O sea, aún Jesús mismo agradó al Padre obedeciéndolo. ¿Sí? Él obedeció, él no necesitaba bautizarse, ¿sí? Pero lo hizo por obediencia al Padre. Entonces, tenemos que entender que cuando le obedecemos al Señor, estamos agradando a Dios, hermano, ¿sí? Lo ponemos contento. ¿Cuánto quieren poner contento a Dios? Y cuando no lo obedecemos ocurre todo lo contrario. Amén. Entonces, vemos de que realmente Jesús ama a aquellos que le obedecen, hermano. Ahí tenemos la seguridad. Y si buscas, por ejemplo, justo, vas a encontrar, ¿no?, de que Dios bendice al justo, de que Dios ama al justo, de que Dios, prospera al justo, de que Dios cuida al justo. Y hay montones, pero cientos casi de versículos que hablan de esto. Nada que ver con el pecado. Nada que ver con el pecado. De vuelta, dejando en claro esto, ¿no? Pero a mí me impactó esto, ¿no? Y yo decía, qué bueno que nosotros que podamos entender, ¿no?, eso, ¿no? Porque a veces se desvirtúa, ¿viste? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué es tanta iglesia? ¿Qué es tanta iglesia? Bueno, ¿sabés qué? Tanta iglesia, lo que más mala iglesia, Jesús lo mira y lo ama. Cada vez que vos decidís congregarte, porque estás obedeciendo, ¿no?, a la palabra de Dios, cada vez que vos decidís guardar la palabra del Señor, obedecer la palabra de Cristo, ten en cuenta de que Jesús te mira con amor. Qué lindo, ¿no? ¿A cuánto le gusta que lo miren con amor? Ah, no. Amén. Y ni hablar de Jesucristo, ¿sí? Ni hablar de Jesús, que te mire con amor. Amén. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, nos queda claro esto, ¿no? Bueno, Dios ama, justamente, podemos decir al revés, Dios ama al justo. ¿Por qué nunca nos enseñaron eso? Me acuerdo, sí, cantábamos, ¿se acuerdan? Los que están de antes en la iglesia, ¿no? Cantábamos una que decía: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Un salmo, ¿no? Está en la Biblia, está escrito, no estoy inventando nada, no es que se me ocurrió cantarla, no. Pero bueno, la cantamos en la iglesia también. Entonces, es importante tener en cuenta esto, hermano, ¿sí? Es así. Entonces, a uno dice, bueno, ¿qué tanta iglesia o qué tanto esto? No, hermano, vale la pena. Vale la pena, ¿sí? Somos salvos por fe. Somos salvos por fe, ya está. ¿Me está escuchando? Ahí me hago creador del amor de Dios. Pero después de ahí en más, el otro día yo decía, si quiero tener una transformación en mi vida, tengo que empezar a obedecer la palabra. Que es lo que a mí me pasaba, que me costaba, ¿no? Y me costaba, y yo decía, Señor, yo te quiero seguir, pero me cuesta. Y ahí buscando, un día el Señor tengo ese encuentro fuerte, ¿no?, con el Espíritu de Dios. Y de ahí, hermano, me pude soltar más. ¿Sí? ¿Cuánto están entendiendo? Y vemos también de que luego de esto le dice, ¿no? Bueno, esta es la parte buena, podemos decir, este muchacho, bueno, no importa, realmente está bueno hacerlo si después vos querés fructificar, o sea, si después vos realmente das fruto, ¿no es cierto?, de tu creencia, fuera de lo que es el momento de la iglesia. Pero después dice, ¿no? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sí? Era un hombre rico, ¿no? Y bueno, después dice la palabra, ¿no? Esto. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Entonces, vino corriendo delante de toda la gente. No vino corriendo, hizo todo. Habló delante de toda la gente, se arrodilló delante de Cristo. El Señor, decime, qué sé yo. Bueno, le hacen la pregunta al Señor y después se va triste. Entonces, por eso digo, hermano, no hay problema, ¿no? Está buenísimo, ¿no?, que manifiestes tu amor a Cristo delante de todo, ¿no? A mí, yo no tengo ningún drama, ningún problema con eso, ¿sí? Pero el tema es que después, bueno, respaldes eso que acabas de hacer. Y en este caso particular, Jesús le pide a este hombre, le pide eso. Fíjense que Jesús no le pidió a todos lo mismo. Y también el Señor a nosotros, que estamos acá, a todos no nos pide lo mismo. ¿Sí? En este caso particular, este hombre que tenía riqueza, el Señor le dice que venda todo y se lo dé a los pobres, pero que luego lo siga. Yo siempre digo, Él lo estaba llamando a ser un apóstol, seguro, a estar ahí.
Pero dice que se fue triste. Otra versión me causa un poco de gracia, ¿no? Pero otra versión dice que puso la cara larga y se fue. Dice, algo así. Puso la cara larga, se entristeció y se fue. Porque tenía muchas riquezas, ¿no? Bueno, bien, a todos Dios no nos pide. Y yo digo, no nos pide a todo eso el Señor. Amén. ¿Me está escuchando? Imagínense si a nosotros no pedimos decir, Señor, estoy viviendo al día. Gracias que puedo parar la olla y encima, ¿qué me vas a pedir eso? No. O sea, Dios no va a hacer eso. Sí, era un caso particular. Fíjense que en el caso de Zaqueo, que era otro hombre rico, el Señor no le pide que venda todo. No le pide nada. Le dice simplemente, bueno, él se convierte, Jesús va a su casa, acepta a Jesucristo, se arrepiente, ¿no? Y devuelve todo lo que él defraudó, etcétera, etcétera. Y lo hace de acuerdo a la ley, porque Zaqueo también conocía la palabra. Y de acuerdo a lo que la ley decía, dice, lo voy a devolver y voy a hacer esto. Bueno, Jesús no le pidió nada a Zaqueo, él solo lo hace, pero tampoco le pide que siga vendiendo nada, pero tampoco lo llamó a que lo siga. ¿Me está escuchando? Por eso digo, este era un caso particular, ¿sí? El de este hombre. Pero qué lamentable, ¿no? Que se fue triste, ¿no? O sea, todo bien, hizo algo que me parece espectacular, jugarte delante de la gente por Jesucristo, ¿sí? Pero después al final, cuando Jesús le da una palabra y le dice algo, él no le obedece. Fíjese, ¿no? Ahí cambió la cosa. Y dice la Escritura que se fue afligido, bueno, y después dice 23, entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y después dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, ¿no? Pero Jesús volvió a decir, bueno, después dice más adelante, ¿no? Dice, pero ellos se asombraban aún más, dice, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo no sé, yo decía, como si fuera que los discípulos tenían grandes riquezas, o sea, eran pescadores, el otro no sé qué era, o sea, muchos no tenían, ¿sí? Pero, ¿viste? ¿Quién será salvo? Dice, sí, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que quiere decir que después Jesús se lo aclara, ¿no? Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, ahí ya, ¿no? Los que ponen su confianza en sus riquezas, ¿no? O sea que, yo si no tengo esto no puedo vivir, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, y después viene la frase de los discípulos. Y después dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjese de vuelta, confiar en las riquezas, ¿no? Yo le voy a decir algo. Por ahí uno, en este caso habla directamente de riqueza por el caso del rico. Pero podemos tener montones de personas, hermano, que no tienen grandes riquezas, pero sin embargo viven confiando o pensando solamente en lo material. No, pero si yo no trabajo no como, si yo no esto no como. Hay cuestiones así, ¿no? Bueno, a ver, tampoco estamos incentivando la vagancia, que quede claro. Pero digo, si yo no voy esto, si no hago, bueno, pero yo te voy a decir algo, si no tenés salud no podés ni ir a trabajar siquiera, ¿sí? Y por la salud tenemos que dar gracias a Dios. ¿Me está escuchando? Si no estás vivo y no vas a poder ir a ningún lado, ¿o no? David decía, ¿no? Voy a alabarle, voy a adorarle, ¿no? Porque cuando esté muerto no lo voy a poder hacer. Parece una ironía o algo, pero a veces no nos damos cuenta de eso, hermano. Va a llegar un momento que nos vamos a morir. ¿Cuántos saben de eso? Ya algunos dicen, pastor, de vuelta con ese tema. Decirle al que te lo tenga contigo, te vas a ir de acá, ¿sí? Y no te vas a llevar nada, decirle. Así como viniste desnudito, que saliste del Día de la Madre, hoy, bueno, así como saliste del vientre de tu madre, así vas a volver a la tumba. ¿Me está escuchando? Pero parecería que muchas veces vivimos nosotros como si fuera que vamos a vivir, no sé, 10.000 años acá. Y invertimos nuestra vida, invertimos nuestro tiempo en todas cosas materiales, hermano, que van a perecer y que un día, cuando venga el juicio de Dios, van a ser todas quemadas. No va a quedar nada.
Lo único que va a quedar, hermano, es lo que hicimos en el reino de Dios. Lo que hicimos para Dios. Eso va a permanecer eternamente y para siempre. ¿Cuánto están entendiendo? Obviamente, ¿no? Que tenemos que trabajar por el sustento, que de vuelta digo, no incentivamos la vagancia, ¿sí? Pero el tema es que algunos ya se van de tema, ¿no? Y ya seguimos, pero ¿para qué quieres hacer? Y cuando te querés acordar, un día el Señor te llamó antes, ¿viste? Y quedó todo ahí. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Amén. Entonces, ¿cómo usamos el tiempo de vida que tenemos acá? Porque de vuelta, yo el otro día lo mencionaba también, no sabemos, hermano, en qué momento, si bien las señales están de que Cristo viene a buscar a su iglesia, ya están. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Está claro? ¿Sí? Yo le decía a los muchachos el otro día, o a los hermanos del seminario, ya no me acuerdo, estaría bueno, qué lindo que sería, ¿no? Que saber tal día, tal fecha, tal hora, viene Cristo a buscar a su iglesia. ¿Y sabe qué? Estamos todos santitos, ¿no? Estamos todos, ¿o no? Arrodillados, esperando al Señor. Pero el tema es que nadie lo sabe, Jesús mismo lo dijo, nadie lo sabe, sino solo el Padre. ¿Sí? Por eso tenemos que estar preparados, pero a nuestra vida personal puede venir en cualquier momento a buscarnos el Señor, ¿sí? No importa la edad que tengas, por eso la idea es estar preparado. Y yo he visto muchos hermanos en Cristo, ¿no? Partir antes, o sea, siendo jóvenes, 25 años, 20 años y mucho menos. Y no sabíamos, pero bueno, no sabemos, ¿quién sabe? Nadie sabe. Por eso el tema de estar preparados ahora y estar invirtiendo el tiempo que tenemos ahora en el reino de Dios también, ¿no? Sin descuidar las cosas, ¿no? Que tenemos que cumplir y perfecto. Pero a ver, ¿cuál es el problema? Es que estar confiando en esas cosas. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Yo digo, a mí me pasaba muchas veces, ¿no? De que yo trabajaba a la madrugada, tenía que salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo estaba en la iglesia y tenía que salir a trabajar a mi trabajo, ¿no? Por supuesto. Y me acuerdo que estaba full, ¿no? De vuelta, en esa época que algunos por ahí recordarán, algunos por ahí extrañarán, otros parece que no extrañan nada, donde congregábamos de martes a domingo, todo, ¿no? Y no sabíamos qué era terminar las reuniones. A mí más de una vez me pasaba que me quedaba sin colectivo y me venía caminando, ¿no? De allá del otro lado, caminando todo por acá, ¿no? Todo por acá. Me acuerdo que usamos unos zapatitos, ¿no? Que hacían tac, tac, que se escuchaban un silencio en la calle, eran las 12 de la noche, ¿viste? Invierno, ¿viste? Y venía, ¿no? Y era lo único que se escuchaba, ¿no? Y ir caminando, porque ya no había más colectivo, nada, ¿sí? Pero nos quedamos, y digo, y así crecimos, así nos afirmamos en Cristo, ¿no? Y muchas veces hoy tenemos 2 reuniones, hermano, y gracias que venimos a una. Perdón. ¿Sí? Y encima hay que ver, ¿viste? Porque si, cómo estamos, cómo nos sentimos en ese día. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, es importante tener en claro esto, ¿sí? Y lo hacía muy bueno. Y me acuerdo que, te digo, venía tarde, y yo a las 2 de la mañana ya me tenía que levantar para ir a trabajar. Si salía a las 3 a trabajar. Entre que comía, hubo veces que ni dormía, ¿viste? Y me tenía que ir a trabajar, ¿no? Y me acuerdo que un día me acosté y me quedé dormido, ¿no? Me quedé dormido y me redormí, hermano. Cuando me desperté eran las 8 de la mañana. Y me puse mal, ¿no? Yo era responsable, tenía que ir a trabajar, tenía mis clientes, qué sé yo. Me puse re mal, ¿no? Y digo, me acuerdo que me arruinó el día, ¿no? Y eso, digo, qué mal. Encima, aparte de que no cumplí, la plata que me perdí, ¿no? Porque uno pensaba en eso, la platita que me perdí. Bueno, después al otro día, bueno, arranco a trabajar y veníamos caminando de acá a esa hora porque no había colectivo en el fondo, y me encuentro con unos muchachos que solían salir a esa hora, ¿sí? Salíamos juntos. ¿Y sabe qué pasó ese día? Llegaron acá, antes había un zanjón acá del otro lado, llegaron ahí los muchachos y paró un auto, bajaron 4 tipos y los robaron a los 3 muchachos que venían. O sea, me podían haber robado a mí también. Igual yo no tenía nada, pero bueno, a esa hora nunca llevaba nada, ni celulares había en esa época, ¿sí? Pero, ¿me está escuchando? Pero por ahí uno, qué sé yo, uno se resistía, y a uno le habían pegado. Le habían pegado. Entonces, y ahí empecé a pensar, ¿no? Yo digo, uno a veces se desespera por estas cosas y no sabe de qué Dios te está cuidando y te está guardando aún así. ¿Cuánto están entendiendo?
Ahora si te quedas dormido todos los días, es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema, ¿sí? Porque después también, seguro que se me está guardando, ¿viste? Y no, ya después no van a ir a trabajar nunca, esa es otra cosa. La aclaro por las dudas, ¿no? Bueno, entonces, hermano, por eso digo, y ahí uno va aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿y cuántas veces? Pero mire, es tremendo, pero cuando uno pone primeramente a Dios, ¿no? En su adoración al Señor, uno realmente busca estar bien con Dios, Dios también aún en estas cosas, ¿no? Y le digo, ¿no? Lo primero Dios dice, las prioridades claras, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a ser añadidas, ¿sí? Primero Dios, después, bueno, seguimos con lo demás, ¿no? Y ese es el gran problema, que muchas veces ponemos a Dios en segundo lugar y ahí se empieza a complicar, ¿no? Y yo digo, Dios es misericordioso y es bueno, pero en algún momento, hermano, eso se corta, ¿sí? Así que bueno, nadie dice gloria a Dios. Eso es lo que me gusta de la iglesia antigua, ¿no? Que vos le dabas con un caño y los hermanos decían, amén, decían los hermanos. Contentos estaban los hermanos. Ahora decía algo así, miran para otro lado. Gloria a Dios y a su nombre. Entonces acá puntualmente no tiene que ver con un rico, sino tiene que ver el mensaje que nos da Jesucristo, es de poner nuestra confianza en las cosas materiales, ¿sí? Primero que en Dios, Tenemos que hacer todo, y yo digo siempre, la palabra dice, todo lo que esté al alcance de tu mano para hacer, hacelo, pero esa palabra se aplica cuando primeramente lo tenés a Dios en el primer lugar en tu vida y estás cumpliendo con esa parte. Porque si no se te va a complicar en algún lado, se te va a complicar en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, lo que sea. Ni hablar si estás sirviendo a Dios. ¿Me está entendiendo? Bueno, dice luego más adelante, ¿no? Bueno, los discípulos se asombraron y le da este mensaje, ¿no? Y le dice Jesús, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Bueno, este mensaje mal interpretado, perdón, este versículo mal interpretado, muchos entendían de que los ricos directamente se iban al infierno. ¿Me está escuchando? Muchos lo tomaron de esta manera. Y no se refiere a eso, ¿sí? Se refiere a que es difícil. Y cuando dice que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, no se refiere, nosotros si lo leemos así nomás, ¿qué vamos a decir? Vamos a pensar en la aguja que usamos para coser, ¿no? ¿Sí? Que algunos ya ahora ni, ¿no? Por lo menos yo me cuesta. Bueno, igual hace cuánto que no agarro una aguja, pero bueno. Me cuesta. No, pero no se refiere a eso. Obviamente que, porque a ver, si uno interpreta eso, a ver, un camello puede pasar por el ojo de una aguja como de coser. Es imposible, o sea, no va a entrar nunca. No, pero no se refería a eso Jesucristo, sino se le llamaba ojo de aguja, ¿no? A una puerta muy estrecha o entre cerros, o incluso en alguna ciudad, ¿no? Que era estrecha. Y por ahí tenían que pasar los camellos. ¿Y qué quería decir eso? O sea, los camellos pasaban, ¿no? Pero incluso había que medio que empujarlo, ¿no? Pasaban medio apretados, pero pasaban, ¿sí? Como cuando uno, no sé, pasó la pandemia y se quiso probar alguna ropa que usaba antes. Y viste que, pero bueno, entró ajustado, pero entró, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, el camello, bueno, también lo mismo. Bueno, no sé, tengo que usar ejemplos para ver si el Señor me da esa sabiduría para que les quede claro. O sea, es difícil, puede ser, pero no es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. El tema es que si pone su confianza en las riquezas, ¿me está escuchando? Y después a esta situación, ¿no? Dice, más fácil, bueno, les sería, bueno, ya lo dijimos, 26, dice, y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Ya lo dije, no, yo digo, no sé de qué se escandalizaron, como si fuera que tenían tanta plata los discípulos de Jesucristo, ¿no? Pero bueno. El Señor nos muestra esa cosa también, ¿no? Entonces Pedro dice, comenzó a decirle, he aquí nosotros, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, ¿no? Otro versículo que se ha tomado muchas veces para decir que Dios nos puede dar y hacer absolutamente cualquier cosa. ¿De qué está hablando acá el Señor? Cuando dice que lo que es humanamente imposible para los humanos es imposible, para Dios es posible.
¿A qué se refiere con esto? ¿De qué está hablando? A ver, el contexto. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de que este muchacho quería entrar en la vida eterna, ¿sí? Y le dice, los que confían en la riqueza no van a entrar en el reino. Está hablando del reino de Dios, está hablando de la vida eterna. No está hablando de hacer milagros poderosos y potentosos. Está hablando del arrepentimiento de una persona, de un hombre, de una mujer. ¿Me está escuchando? A eso se refiere. Lo que humanamente es imposible para nosotros, ¿sí? Sí es posible para Dios. ¿Por qué? Porque a través de su Espíritu Santo Dios puede convencer, dice la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y después depende de nosotros, ¿no? ¿Me está escuchando? Por eso es importante entender esto, ¿no? Porque muchas veces se ha usado este versículo. No, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y estamos hablando de sanidad. Esta palabra no está hablando en absoluto de sanidad física. Está hablando, ¿sí?, de la salvación del alma, de la salvación de una persona. Por eso, ¿qué nos anima a creer esta palabra, hermano? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que sigamos orando por aquellos que no creen, ¿sí? Tenés familiares, tenés amigos que no creen. Y bueno, seguí orando, seguí intercediendo, porque lo que es imposible, por uno va a decir, este no cambia más, esta no cambia más. Bueno, para Dios es posible. Obviamente si esa persona escucha la palabra, se deja tratar por el Señor y decide seguir a Cristo. Yo le digo, bueno, yo soy un caso imposible. ¿No? Era, ¿sí? Me retracto. ¿No? Era un caso imposible de todo. ¿Quién iban a pensar? Es más, los que me hablaban de Dios, yo les decía, ¿y dónde está Dios? Si pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. No, pero Dios es amor, me decían. Encima me decían, Dios ama al pecador. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está Dios entonces? Con todos los niños que se mueren de hambre, ¿no? ¿Sabés? Yo era terrible. Y me hablaban, Y yo estoy seguro de que eran siervos y siervas de Dios porque salían a la calle a predicar y me predicaban en la misma plaza de Rafael Castillo, me predicaban. Y no cualquiera hace ese tipo de cosas. O sea, eran personas comprometidas con Dios. Y así todo yo no quería saber nada. Un compañero de trabajo que me hablaba y yo lo volví loco. Me regaló la Biblia, todo, y me seguía hablando, y yo, y es peor, leía la Biblia y decía, pero al final Dios mandó matar todo, le decía yo, ¿no? Lo volvía loco. Porque uno sin el Espíritu Santo no puede comprender la Escritura tampoco, ¿no? Y si no te enseñan tampoco, ¿no? Eso que se quieren aprender solo es un problema, ¿sí? Y sin embargo, bueno, un día lo voy a buscar yo mismo a este muchacho. ¿Me está escuchando? Por eso digo, él ya no me habló más, no dijo más nada, capaz que dijo, bueno, ya está, ¿no? Y cuando yo acepto a Cristo, empiezo a ir a la iglesia, bueno, para muchos, primero no lo podían creer, no me creían, no me creían ni en casa, ¿sí? Ni en casa me creían que, no, te estoy yendo a una iglesia, me decían, ¿qué bonita? Me decían, una iglesia católica, no, evangélica, pero ¿qué estás yendo a la iglesia? Yo decía, sí, no me creían. Hasta que un día empezó a desaparecer, no había más cigarrillos, bueno, tenía un cenicero enorme que tenía medio de la mesa, lo tiré a la basura porque digo, estoy dudando, ¿no? Y recién ahí, ya hacía como un mes que estaba haciendo eso, porque yo no dejé de fumar tampoco en el momento. Yo salía de la iglesia y estaba ahí fumándome el cigarrillo. Pobre el hermano que estaba conmigo. Yo después me di cuenta, ¿no? Las cosas que le hacía pasar, ¿no? Y él agachaba la cabeza y no me soltaba, estaba al lado mío, ¿no? Seguía igual. Y nos íbamos juntos, íbamos a Casanova y salíamos de la iglesia. ¿Me está escuchando? O sea, todo un trabajo de Dios, y para muchos era imposible, hasta que, bueno, empezaron a ver, algunos necesitaron ver, ¿viste? Para creer, ¿no? Lamentablemente algunos necesitan ver para creer, pero la palabra que dice, más bienaventurado aquel que no vio y creyó. Pero yo tuve esa experiencia, ¿no? En mi vida y lo sigo viendo y lo he visto a través de todos estos años en diferentes personas. Y ese es el mayor milagro, hermano, ¿sí? Eso es lo que para nosotros puede ser imposible. Por eso tenés que seguir orando, ¿sí? Por las personas que vos pensás, por ahí no, esta nunca, o por ahí te va a pasar. Porque yo sé, tenemos jóvenes, gracias a Dios, hermano, tenemos jóvenes de verdad, ¿no? Por ahí no son ricos, pero tenemos jóvenes. Amén. Quizá algún día sean ricos también, porque por ahí el Señor los prospera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero
Y yo sé que le va a pasar por ahí que algunos tienen vergüenza de predicar, de presentarse, ¿no? Por ahí no van a hacer lo que hace este joven rico, de porque soy, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero que puedas orar, ¿no? Y creer de que esa persona que por ahí vos estás orando, en algún momento le podés compartir a Cristo, o esa misma persona te va a preguntar y va a decir, che, ¿cómo es el tema de la iglesia? ¿Ah? ¿Dónde vos vas? Pero qué bueno que puedas estar preparado para responder. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Entonces vemos, dejando esto, ¿no? Ya cerrando, que esto es lo más tremendo que el Señor hace en las personas, ¿no? Nos da la oportunidad, ¿no? De poder arrepentirnos, de poder acercarnos a Él, ¿sí? Y de que podemos descansar, confiar, poner nuestra confianza en Él y no en las cosas terrenales. Bueno, podemos seguir predicando un montón y bueno, y incluso podemos hablar del llamado, ¿no? Porque a este joven Dios lo estaba llamando a un servicio. Jesús lo estaba llamando a un servicio, ¿no? Y sin embargo lo rechazó, porque justamente no quiso largar las cosas terrenales, ¿sí? Yo digo, hay mucho que por ahí el Señor nos llama y pues no tenemos tantas cosas, no tenemos tanta riqueza, ¿no? Pero tampoco queremos largar. Amén. ¿Sí? Así que qué bueno que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros y podamos responderle al Señor, no como este joven, no con cara larga, ¿sí? Sino que podamos, o por ahí capaz que te pones triste igual, pero hay algunos que se han puesto tristes, Señor, tengo que dejar esto. Pero, ¿qué hicieron? Siguieron igual, porque eso también es válido. Yo he escuchado a veces, no, si no vas a la iglesia porque crees, no vale. No sirve. ¿De dónde dice eso en la Biblia, hermano? ¿Sabés cuántos vinieron a la fuerza a la iglesia? Y en la iglesia Cristo les habló. ¿Me está escuchando? Y ahí cambió la cosa, cambió su vida, se le abrió la mente, se le abrió la cabeza, ¿viste? Voy a decir, ¿qué pasó? Se dieron cuenta, se le abrió un mundo espiritual totalmente distinto, diferente. Muchos, digo, algunos han venido de chiquititos, pero en algún momento, no sé, porque te trajeron tus padres, lo que sea, pero en algún momento Dios te habló. Por eso la importancia, hermano, de congregar, como dice la Escritura. Porque Dios nos conoce. ¿Cuántos saben? Dios nos conoce. ¿Sí? Y Dios nos habla, nos ministra. Gloria a Dios, por las prédicas grabadas, por todo. Pero dice la Escritura que donde está su pueblo, el Señor se mueve. ¿Sí? Su Espíritu Santo se mueve. ¿Cuánto están entendiendo? Y está bueno también, ¿no? A veces uno por ahí estás así trabajando en tu trabajo, incluso escuchando, está buenísimo. ¿Sí? Y bueno, pero ¿qué pasa si te da ganas de orar o de arrepentirte? Y por ahí no vas a poder, porque viste, está en tu trabajo. ¿Sí? Y si lo haces te van a mirar y ¿qué te pasa? ¿No? O sea, te puede generar algún tipo de inconveniente. ¿Sí? Por eso lo ideal es esto, hermano. Y Dios lo mandó de hace más de 2000 años. Más. Por eso la importancia, hermano, de poner nuestra confianza en Jesucristo. Amén. Y que dejar que Él obre de la manera que quiera, aceptar su palabra. ¿Sí? Y yo te digo algo, aunque te duela, porque a veces nos duele también, ¿sí? Nos va a doler, que puedas aceptar y hacerle caso a Jesucristo. Porque es lo mejor. Quizá en el momento no lo entendemos, pero el Señor sabe lo que viene. Si el Señor sabe lo que viene después, el Señor conoce absolutamente todas las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén.